En la árida y vasta región de tierra caliente, donde el sol cae a plomo y la lluvia es una bendición que se ruega de rodillas, se encontraba la histórica hacienda La Candelaria. Su dueño, don Anselmo, era un hombre de los de antes, de palabra firme, mirada recia y manos curtidas por 70 años de trabajo duro. Anselmo amaba esa tierra más que a su propia vida, porque sabía que cada surco y cada piedra habían sido testigos del sudor de sus antepasados. Don Anselmo tenía 2 hijos, pero eran tan diferentes como el día y la noche. Rogelio, el mayor, había nacido con un don de gentes pero con un defecto en el alma, la ambición desmedida. Desde niño, Rogelio despreciaba el campo. Odiaba ensuciarse las botas de lodo y se quejaba del olor a ganado. Siempre decía, papá, cuando yo sea el dueño, voy a vender todo esto y me voy a comprar un edificio en la capital. El campo es para los pobres. Felipe, el menor, era la viva imagen de su padre. Callado, noble y con un corazón tan grande como la hacienda misma. Felipe no veía tierra y polvo, él veía vida. Se levantaba antes del amanecer para revisar los canales de riego, hablaba con los caballos y conocía el nombre de cada peón. Para Felipe, la hacienda no era un negocio, era un legado sagrado que Dios les había prestado para cuidar. Los años pasaron y la vejez alcanzó a don Anselmo. En su lecho de muerte, el viejo hacendado llamó a sus 2 hijos. Rogelio entró a la habitación mirando su reloj costoso, impaciente, pensando más en la herencia que en la despedida. Felipe entró con los ojos hinchados de llorar, se arrodilló junto a la cama y tomó la mano áspera de su padre, besándola con devoción. «Hijos míos», susurró don Anselmo con su último aliento, «no se peleen. He dejado instrucciones claras con el notario. Solo recuerden que la tierra no se equivoca y Dios tampoco. Él da a cada uno según su corazón». Y con esas palabras, el patriarca cerró los ojos para siempre. El funeral fue un evento grande. Rogelio, vestido con un traje negro impecable de diseñador, recibía las condolencias con una falsa tristeza, mientras calculaba mentalmente cuánto valían las cabezas de ganado que ahora serían suyas. Felipe, en cambio, se mantuvo en un rincón, orando en silencio, sintiendo que con su padre se iba la mitad de su vida. Al día siguiente, el notario del pueblo, el licenciado Martínez, citó a los hermanos en la biblioteca de la Casa Grande para leer el testamento. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Rogelio se sirvió un trago de tequila y se sentó en la silla del patrón, subiendo los pies a la mesa. Felipe se sentó en una silla de madera, respetuoso, esperando la voluntad de su padre. El notario rompió el sello de lacre y comenzó a leer con voz solemne: «Yo, Anselmo, en pleno uso de mis facultades, divido mi hacienda de la siguiente manera: a mi hijo Rogelio, quien siempre ha deseado la riqueza y la comodidad, le dejo la parte baja de la hacienda, conocida como el Valle Verde. Son 100 hectáreas de tierra fértil, con acceso directo al río, incluye la casa principal, los graneros y toda la maquinaria agrícola». Rogelio dio un golpe en la mesa y soltó una carcajada triunfal. «Eso es. Sabía que el viejo no me iba a fallar. El Valle Verde es mío. Soy rico, Felipe, soy rico». Rogelio miró a su hermano con una sonrisa de superioridad. «¿Y a ti qué te dejó? ¿Las gallinas?». El notario carraspeó, incómodo por la actitud de Rogelio, y continuó: «Y a mi hijo Felipe, quien siempre entendió que el valor de las cosas está en el esfuerzo, le dejo la parte alta de la hacienda, conocida como el Pedregal. Son 50 hectáreas de terreno cerril, para que él haga con ellas lo que su fe le dicte». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Felipe bajó la cabeza. El Pedregal era, sin duda, la peor parte de la propiedad. Era un cerro seco, lleno de rocas volcánicas, espinas y mezquites. Nunca se había sembrado nada ahí porque el suelo era durísimo y no había agua. Era, a los ojos de cualquier agricultor, un terreno muerto. Rogelio no pudo contener la risa. Se levantó y le dio unas palmaditas condescendientes a Felipe en la espalda. «Vaya, hermanito. Papá sí que tenía sentido del humor. Te dejó un montón de piedras. Literalmente, te dejó basura. Pero no te preocupes, como soy buen hermano, te permito que trabajes como peón en mis tierras. Eso sí,
Vas a tener que obedecerme en todo. Felipe se levantó despacio, miró a su hermano a los ojos, sin odio, pero con una firmeza nueva. No, Rogelio. Papá sabía lo que hacía. Si él me dejó el Pedregal, es porque ahí está mi destino. No quiero ser tu peón. Voy a trabajar mi tierra. Tu tierra, se burló Rogelio. Ahí no crecen ni las lagartijas. Pero bueno, es tu funeral. Lárgate de mi casa hoy mismo, quiero remodelar todo esto. Esa misma tarde, Felipe empacó sus pocas cosas y subió al cerro. Se instaló en una pequeña choza de adobe abandonada que había en medio de las rocas. La primera noche fue terrible, el viento soplaba fuerte entre las piedras y el frío calaba los huesos. Felipe se sentó afuera, mirando las luces de la casa grande allá abajo en el valle, donde Rogelio ya estaba dando una fiesta con música a todo volumen para celebrar su herencia. Felipe sintió la tentación de reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor?, oró mirando las estrellas. ¿Fui un mal hijo? ¿Por qué mi hermano, que nunca trabajó, tiene todo, y yo tengo solo piedras? Pero en su corazón, escuchó una voz suave que le decía, pica la piedra, Felipe. Confía. A la mañana siguiente, comenzó el calvario. Felipe no tenía tractor, ni bueyes, ni dinero para contratar ayuda. Solo tenía un pico viejo, una pala y una barra de acero. Decidió que limpiaría el terreno metro por metro. Los vecinos y la gente del pueblo pasaban por el camino real y lo veían trabajar bajo el sol abrasador. Se burlaban de él. Miren al loco de Felipe, decían, quiere sembrar piedras. Pobre diablo, su hermano disfrutando la herencia y él ahí, perdiendo el tiempo. Incluso Rogelio pasaba en su camioneta nueva, levantando polvo a propósito para ensuciar a Felipe, y le gritaba, ¿ya encontraste oro, minero? Ríndete y vete de aquí. Pero Felipe no se rendía. Sus manos, antes fuertes, se llenaron de ampollas que se reventaban y volvían a sangrar. Su espalda estaba quemada por el sol. Cada golpe de pico era un acto de fe. Dios proveerá, repetía con cada golpe. Dios proveerá. Pasaron 6 meses. Y entonces, llegó la prueba de fuego. Una sequía como no se había visto en 50 años azotó la región. El cielo se puso blanco y el sol se convirtió en un verdugo. No cayó ni una gota de lluvia. En el Valle Verde, las cosas empezaron a ir mal para Rogelio. El río, que siempre había sido caudaloso, se secó hasta convertirse en un hilo de lodo. Los cultivos de maíz, que al principio se veían hermosos, se empezaron a poner amarillos y tristes. El ganado de Rogelio, acostumbrado a la abundancia, empezó a enflacar. Rogelio, desesperado, trató de perforar pozos en su valle, pero solo salía agua salitrosa o lodo. Gastó una fortuna trayendo pipas de agua desde la ciudad, pero era insuficiente para tantas hectáreas. Además, Rogelio había gastado gran parte de su dinero en fiestas, viajes y lujos, pensando que la riqueza era eterna. Ahora, sin agua y sin dinero, la desesperación lo consumía. Empezó a vender las vacas a precio de regalo antes de que se murieran de sed. Su Valle Verde se estaba convirtiendo en un cementerio. Mientras tanto, arriba en el cerro, Felipe sufría igual o peor. El calor en las piedras era insoportable. Ya había logrado limpiar una pequeña parcela, pero sin agua, no podía sembrar nada. Estaba al límite de sus fuerzas. Le quedaba comida para 2 días y agua para 1. Una tarde, el calor era tan intenso que los pájaros caían muertos del cielo. Felipe estaba tratando de quitar una roca gigantesca, una mole de piedra negra que estaba justo en medio de su terreno. Llevaba 3 días luchando contra esa roca. Parecía que el diablo la había puesto ahí para probarlo. Felipe golpeó con la barra, pero la roca no cedía. Golpeó de nuevo, y de nuevo. Sus fuerzas flaquearon. Se le nubló la vista. Cayó de rodillas frente a la roca, llorando de impotencia. No puedo más, gritó al cielo desierto. Señor, he trabajado, he tenido fe, he soportado las burlas. Pero ya no tengo fuerzas. Si quieres que me muera aquí, que así sea, pero no me desampares. Felipe lloró hasta que no le quedaron lágrimas.
Y entonces, en medio del silencio, recordó a su padre. Recordó que don Anselmo le había dicho una vez, el pedregal tiene un corazón duro, hijo, pero si logras romperlo, encontrarás su bondad. Felipe se secó los ojos. Se puso de pie, tambaleándose. Agarró el pico con las dos manos, invocando la fuerza de todos sus antepasados. En el nombre de Dios, gritó, y dejó caer el pico con una furia sagrada sobre una grieta de la roca negra. ¡Crack! El sonido fue seco y profundo. La roca se partió en dos mitades perfectas. Felipe esperó ver tierra seca o más piedras debajo. Pero no. De la oscuridad de la grieta, se escuchó un gorgoteo. Luego, un silbido. Y de repente, ¡pum! Un chorro de agua salió disparado hacia arriba con una presión increíble, golpeando a Felipe en la cara, tirándole el sombrero. Felipe se quedó paralizado. Se tocó la cara. Era agua. Agua fresca. Agua helada. El chorro no se detenía. Al contrario, se hacía más fuerte. Empezó a formar un charco, luego un arroyo que corría cuesta abajo entre las piedras. Felipe se tiró al suelo, bebiendo a borbotones, riendo, llorando, revolcándose en el lodo bendito. Había encontrado un ojo de agua. Un manantial subterráneo virgen que venía desde el corazón de la montaña y que había estado atrapado bajo la capa de roca volcánica durante siglos. Era agua pura, mineral, inagotable. Mientras el valle abajo se moría de sed, en el terreno inservible de Felipe acababa de nacer un río. En cuestión de semanas, el milagro se hizo visible. El agua de Felipe transformó el pedregal. Donde había piedras, ahora crecía pasto verde y brillante. Felipe construyó canales para regar sus parcelas. Sus plantas de maíz crecieron 2 metros de altura en tiempo récord. Los animales del monte bajaban a beber a su terreno. La noticia del milagro del pedregal llegó a oídos de Rogelio. El hermano mayor estaba arruinado. Su casa grande estaba llena de polvo, sus campos eran un desierto amarillo y ya no le quedaba ni una sola vaca. Sus amigos de la ciudad lo habían abandonado en cuanto se acabó el dinero. Un día, vencido por el hambre y la sed, Rogelio subió la cuesta hacia el pedregal. Iba a pie, con la ropa sucia y los zapatos rotos. Al llegar arriba, no podía creer lo que veían sus ojos. Aquello parecía el jardín del Edén. Había árboles frutales, hortalizas, y un estanque de agua cristalina donde bebían vacas gordas y sanas. Felipe estaba ahí, trabajando en sus surcos, pero ahora con una sonrisa de paz en el rostro. Vio llegar a su hermano. Vio su humillación. Rogelio se detuvo en la entrada, sin atreverse a cruzar la cerca. La vergüenza le quemaba más que el sol. Recordó todas las burlas, todas las veces que le dijo a Felipe que se muriera de hambre. Y ahora, él era el mendigo. Felipe dejó su pala. Se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia la cerca. Rogelio bajó la cabeza, esperando el regaño, esperando que Felipe le dijera, «Te lo dije, o vete de aquí». «Rogelio», dijo Felipe con voz suave. El hermano mayor levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Felipe, perdóname. Fui un tonto. Fui soberbio. Me burlé de ti, te di lo peor, y mira. Dios me castigó. Lo perdí todo. Tengo sed, hermano. Mis hijos tienen sed». Felipe sintió una punzada en el corazón. No sintió rencor, ni ganas de venganza. Sintió misericordia. Recordó que Dios le había dado esa agua no para guardarla, sino para compartirla. Felipe abrió la puerta de la cerca. «Pasa, hermano», dijo Felipe. «Esta agua no es mía. Es de Dios. Y Dios no le niega el agua a nadie, ni siquiera a quien lo ofende». Rogelio cayó de rodillas y abrazó las piernas de su hermano, llorando amargamente, pidiendo perdón no solo por el agua, sino por haber perdido el camino de la hermandad. Felipe lo levantó y lo abrazó fuerte. «Ya no llores. Vete por tu familia, trae lo que te quede de ganado. Aquí hay pasto y agua para todos. Vamos a empezar de nuevo, pero esta vez, lo haremos como papá quería, juntos». Rogelio se mudó al pedregal.
Aprendió a trabajar la tierra con sus propias manos, bajo la dirección de Felipe. El agua del manantial fue tanta que pudieron venderla al pueblo vecino y salvar a muchas familias de la sequía. Con el tiempo, Felipe y Rogelio compraron más tierras y se convirtieron en los agricultores más prósperos del estado, pero nunca olvidaron la lección. Don Anselmo, desde el cielo, debió sonreír. Su plan había funcionado. El pedregal no solo había dado agua, había dado humildad. Había roto la piedra del suelo y la piedra del corazón de Rogelio. Esta historia, queridos hermanos, nos deja una enseñanza profunda para estos tiempos difíciles. Vivimos en un mundo que juzga por las apariencias. Un mundo que desprecia lo que parece feo, viejo o difícil. A veces, sentimos que la vida nos ha dado un pedregal, una enfermedad, una crisis económica, un problema familiar que parece no tener solución. Miramos a otros y envidiamos sus valles verdes, sus vidas aparentemente perfectas. Pero recuerda esto, Dios es experto en sacar vida de la muerte y agua de la roca. No importa cuán seca parezca tu situación. No importa cuántas piedras tengas que picar. Si tienes fe, si trabajas duro y no te rindes, Dios romperá la roca en el momento justo. No maldigas tu proceso. No tires la toalla porque el suelo está duro. Sigue picando. Sigue orando. Porque tu bendición más grande no está en la superficie, está en lo profundo, esperando a que tu fe sea lo suficientemente fuerte para descubrirla. Que Dios los bendiga y recuerden, el que siembra con lágrimas, cosechará con grandes alegrías.